Ya estamos transmitiendo. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Un sábado más de Equilibrium. Mi nombre es Rodolfo Julián, transmitiendo desde la Perla Tapatía, desde el país donde decimos viva la honestidad y viva a los pueblos prehispánicos, compartiendo los micrófonos con mi compañero y amigo Carlos Hernández Maciel hasta el noroeste del país. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Rodolfo? Muy bien, muy buenas noches. Saludos a todo el auditorio. Semana de festividades patrias, semana con puentecito. Esperemos que todos estén muy bien y contento aquí, entusiasmado por platicar con ustedes y tratar de equilibrar algunos de los temas más polémicos que se suscitaron durante esta semana. ¿Estamos listos, Rodolfo? Así es, 21 semanas ya de equilibrar temas de análisis de interés nacional e internacional de la manera más objetiva que se pueda. Y bueno, eso gracias a los temas que nos sugieren, a los temas que van surgiendo día a día, que son temas del comentario diario, pero que a veces podemos ser muy radicales de acuerdo a una postura conservadora o muy revolucionaria, y aquí tratamos de que el análisis sea lo más equilibrado posible. Y no olvidar, Carlos, que ya seguimos con nuestras plataformas ahí comunicándonos con todos. Primeramente YouTube, Equilibrium Foro, Facebook, Equilibrium Foro, y también estamos en Anchor y en Spotify con Equilibrium Foro. Muchas gracias por todas las personas que nos están escuchando y que nos están haciendo comentarios, ya sea en mensaje, en muro, y o comunicándose de alguna manera con nosotros para que sigamos mejorando nuestras transmisiones, Carlos. Pues, ¿cómo estás? ¿Listo para equilibrar esta semana? Totalmente listo. Adelante con los temas, Rodolfo. Muy bien, pues bueno, como sabemos, el primer tema político de México, y tenemos el tema de AMLO y los gobernadores salientes. Aquí el contexto que surge o que detona muchos comentarios es que varios gobernadores salientes, pues bueno, van a tener diferentes escenarios ahora que terminen sus gobiernos en octubre, noviembre, de acuerdo a la legislación estatal de cada uno de estos lugares. Y bueno, tenemos ahí un tema que ha sonado mucho este par de semanas, que es el tema de Quirino Ordaz Coppel, que es el gobernador saliente de Sinaloa. Este gobernador es un gobernador priista y ya causó mucho revuelo es el comentario de que Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, lo va a integrar a su esquema de gobierno mediante la embajada de España. Le va a entregar la embajada de España a este personaje priista, y esto acaba de levantar mucha inconformidad incluso en el presidente del PRI, Alito Moreno, conocido como Alito Moreno. Y además, pues análisis de periodistas y de grupos políticos donde mencionan, pues bueno, todo el contexto social, político que existe en Sinaloa, donde sabemos que hay poderes de facto, y pues bueno, se habla que estos poderes de facto patrocinaron ese gobierno, y además patrocinaron la alternancia donde va a ingresar Morena, donde va a estar Alfonso Durazo. Y bueno, además se habla de que este gobernador saliente, pues bueno, a pesar de ser el PRI, concertó la entrada de Morena, apoyó la entrada de Morena, lejos de apoyar el bloque PAN-PRI. Y pues bueno, todo un contexto que analizar, Carlos, sobre esa tragicomedia que es la política mexicana. ¿Qué visiones tienes de este tema? Gracias, Rodolfo. Me parece que Andrés Manuel continúa fortaleciendo, engrosando de alguna forma su estrategia política, su proyecto para darle continuidad a su corriente política, vaya. El hecho de integrar figuras, gobernadores de la oposición a su propio cuadro político, asignándole tareas, asignándole responsabilidades, pues obviamente va a incomodar a la bancada panista, a la bancada priista, ¿va? La situación es muy clara para mí. Andrés Manuel está buscando ceder, está tendiendo la mano a ciertas figuras que han tenido a su parecer, a su criterio del propio presidente, un desempeño adecuado, que han entregado resultados sobresalientes en diferentes materias. Por ahí referenciaba que Quirino ha hecho una labor
sobresaliente en la parte de seguridad. Entonces, busca Andrés Manuel fortalecerse, busca tender de alguna forma la mano para algunos miembros de la oposición que están buscando darle continuidad a su desempeño político. Me parece inteligente por parte de Andrés Manuel y obviamente me parece que la oposición no está nada contenta por este tipo de iniciativas que está tomando el presidente, Rodo. Sí, y al final, la lectura que se puede tener es esa habilidad que hemos mencionado en muchas ocasiones del presidente. Si bien como presidente podemos ahí cuestionar varias situaciones, como ente político, como estratega político, pues bueno, siempre tiene un as bajo la manga que nos sorprende y que lo ejecuta de una manera en que no esperaríamos. Al final está pareciendo que los gobernadores opositores que dejaron que Morena pudiera ingresar al gobierno de una manera sin golpeteo y sin ponerle trabas a estos procesos políticos, pues bueno, le está pagando sus favores políticos a esos personajes y bueno, nos causa mucha duda sobre cuál va a ser la estrategia para las próximas elecciones de gobernadores, donde los gobiernos panistas que quedan, los gobiernos priistas que quedan, pues bueno, ¿qué va a pasar con esos estados que antes eran los de siempre y ahora son los de oposición? ¿Cuál será la estrategia de AMLO? ¿Seguirá concertando su grupo político detrás de bambalinas, aunque él comente que, pues bueno, él no tiene nada que ver con Morena, que él es el presidente de México y que no influye en las decisiones de su partido? Pues bueno, al final en los años venideros vienen elecciones importantes y yo tengo muy en mente en el 2023 la del Estado de México, que siempre es un estado bastión priista y bastión de la ahora oposición para balancear todo a favor de unas elecciones presidenciales. Si bien en el 2017, cuando la candidata de Morena, esta Delfina Gómez, participa y no gana, sí se ve un fuerte repunte de Morena como un ensayo para que en el 2018 pudiera ganar Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué va a pasar con todas esas elecciones? Pues bueno, no sabemos, pero sí causa tintes para mi gusto, de preocupación, donde empiece a buscarse un gobierno totalitario en todos los sentidos. Y pues bueno, lo que siempre hemos comentado, Carlos, buscar la alternancia y la oposición en todos los partidos, no votar carros completos. Imagínate si llegamos a un 2023 donde la mayoría de los gobernadores sean de Morena, Carlos. ¿Tú qué visiones complementas aquí? Yo insisto en que uno de los mejores jugadores políticos en los últimos años en México es Andrés Manuel López Obrador. Tiene muy bien definida cuál es su estrategia, la está siguiendo, la está aplicando. Eh, Uno de los grandes atributos que tiene Andrés Manuel López Obrador es que a partir de que toma protesta como presidente de México en el 2018, ha venido mermando sustancialmente y paulatinamente a la oposición. Ha venido desdibujando todos los intentos, los ha ridiculizado, ha minimizado situaciones. Sin lugar a dudas, también hay algunas situaciones que se han presentado de escándalos, pero propiamente del presidente en específico, de él en su persona, aún no ha salido nada. Recordemos que en los sexenios anteriores, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, hacia atrás ni se diga, pues en estas instancias, a estas alturas, a la mitad de sus gobiernos, empezaban ya a tener una debilitación en cuanto a su imagen política. Tan es así que, bueno, viene el cambio después de tantos años de priismo por el PAN y posteriormente después de la gestión de Vicente Fox y de Felipe Calderón con el tema de la guerra, con el narcotráfico, todo el tema de los muertos, etcétera. Vuelven a votar, volvemos a votar por el PRI con Peña Nieto, quien precisamente fue gobernador del Estado de México, como bien mencionabas, un bastión priista con muchos años de antigüedad. Y bueno, Andrés Manuel está buscando mermar y tocar precisamente esas células sensibles donde si golpea
y logra acertar su estrategia en estos bastiones políticos de la oposición, sin lugar a dudas está perfilando para poder llevar a cabo sus ambiciones políticas y darle continuidad con Claudia Sheinbaum. Sí, y la preocupación, digo, ahorita también en este par de días, Andrés Manuel fue a Nayarit y ahí también hay otro gobernador opositor, gobernador panista, Antonio Echevarría García. Ahí también ganó el personaje de Morena, un senador con licencia, y le preguntaron ¿y qué puesto le va a dar a Antonio? Y él comentó con su habilidad política que todavía no lo sabe, pero pues que ha sido un gobernador que ha servido a la patria, pero pues obviamente también desde el 2018 fue de los primeros gobernadores que doblaron las manos ante la llegada de López Obrador, a diferencia de ese gran bloque opositor que se hizo en el año 2019, 2020. Este gobernador no se ha puesto tan complicado en el tema de la oposición con Andrés Manuel López Obrador, y eso al final es bueno, pero no tan bueno. Es bueno que trabaje pro México, pero también se complica el pensar que volvamos a un régimen totalitario como el del PRI de los años 70, pero ahora vestido de morena. Entonces hay muchos tintes de preocupación en el sentido de que vuelva a ser un solo partido el dueño de todos los estados, dueño de la presidencia de la República y de los escaños de los congresos, ya sea diputados y senadores. Entonces, pues son decisiones estratégicas para el plan, para el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, pero muy complicadas para el entorno político plural que podemos aspirar. Entonces, y digo, y al final el tema de Sinaloa es muy complicado porque, bueno, sabemos que Alfonso Durazo es de los principales alfiles políticos de Andrés Manuel, y Sinaloa, pues sabemos que ahí el contexto del crimen organizado está muy, muy complicado con el cártel de Sinaloa, toda esa estructura que queda ahí con el tema de los Guzmán. Y pues bueno, ¿qué va a pasar en este estado con esa configuración política con Morena y con López Obrador y todo ahí el gobierno anterior concertado, volviéndose parte del equipo de trabajo López Obrador, Carlos? ¿Tú cómo concluyes este tema de esta noche? Bien, me parece, Rodolfo, que para cerrar el tema debemos ser conscientes y debemos ser prudentes nosotros como votantes, que somos los que finalmente eh, somos el conducto para el cual se puedan colocar figuras de elección popular, valga la redundancia, sobre la estrategia y sobre cómo va pintando los tintes políticos, el movimiento de las piezas que está en el tablero nacional, un duro golpe a la oposición, todas las gubernaturas que se ganaron por parte de Morena, a pesar de que la oposición estuvo de alguna forma tratando de opacar o de mitigar esta parte. Creo que Andrés Manuel está buscando consolidar un proyecto para entregar su sucesión al candidato que se defina, que hasta este momento pareciera ser que es Claudia Sheinbaum, con un control mucho mayor al que él tiene en este momento. Recordemos que en el 2018, cuando Andrés Manuel entró, tenía pues prácticamente las cámaras dentro de su gestión, de su corriente política. En estas nuevas elecciones hubo ya una equiparación de fuerzas, pero con el tema de las gubernaturas y si se vuelve a fortalecer de nueva cuenta con las cámaras, con el Senado, estaríamos ante una corriente política o la continuidad de un proyecto de nación de Andrés Manuel, donde él pues estaría gobernando prácticamente a través de su sucesora, ¿va? O sucesor en este caso. Entonces seamos prudentes, coloquemos nuestro voto de forma pensante, analítico, revisemos cuáles son las vertientes adecuadas, cuáles son los cuestionamientos y el desempeño de nuestros políticos para poderle dar o no nuestro voto. Así es, Carlos. Yo creo que los votantes mexicanos compraron el marketing de la esperanza de López Obrador, y bueno, dentro de ese contexto puede ser correcto.
pero darle todo el carro completo, como hemos mencionado en diferentes ocasiones, a cualquier ser humano, pues complicado. Desgraciadamente, la autoridad, el poder, son factores que van enfermando al ser humano y pierden de la cuestión original. No sabemos exactamente quién va a ser el candidato del fin de López Obrador. Puede ser Claudia Sheinbaum, puede ser Marcelo Ebrard, pero pues ahí puede surgir alguien más. Digo, al final este nuevo secretario de Gobernación, que es uno de los íntimos políticos tabasqueños de Andrés Manuel, también puede desarrollarse en estos años que quedan, y pues al final está jugando también ahí muy inteligente, porque le pueden tirar uno o dos candidatos, pero al final ahí va a tener alguien cerca para esa sucesión política donde él pueda seguir teniendo injerencia, si es que no empieza a meterle ahí los tintes de ¿y qué les parece si me quedo? ¿Qué les parece si le sigo ayudando 3, 6 años? Que esperemos que no sea el caso, Carlos. No, hombre, Rodolfo, la verdad es que el discurso político de Andrés Manuel ha sido muy claro en referente a este tema que mencionas. Yo creo que él lo está preparando no para ser él personalmente quien dé continuidad a su proyecto que busca estar dando una reelección, porque para esto tendría que cambiar la ley, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues esperemos que no haya sorpresas, ¿va? Estaría dándole toda la razón a la oposición con un tema de totalitarismo y continuidad a un proyecto donde no se tiene esa vertiente o esa facilidad en México hasta este momento. Sí, algo que podemos celebrar de la política mexicana es la construcción de todas las entidades políticas descentralizadas, como el mismo INE, como los mismos congresos, como las fiscalías, que no permiten ahí centrar el poder en una sola persona. Pero sí, todo ese tema de fortalecimiento del ejército, de la Guardia Nacional, causan alarmas en los analistas que quieren comparar siempre a Andrés Manuel con el chavismo o con el tema del populismo latinoamericano, que pues va a ser difícil en México por todo el contexto que mencionamos, las instituciones tan sólidas que existen en México, y pues bueno, si no, pues ahí estaremos los votantes en el 2023 para frenar esa parte, Carlos. Y bueno, pasamos a un segundo tema, pues bien importante celebrar el grito 211 o 210 bueno, sería 211 porque si tomamos en cuenta el de Miguel Hidalgo, sería el 211 de la independencia de México, de gritar por liberar a este país, donde hay muchos contextos históricos que analizar y bueno, donde seguramente Andrés Manuel este año lo venderá y ya lo comentó en su momento como el año de la verdadera independencia. Al final el gobierno de este Felipe Calderón tomó el 2010 como el del bicentenario de la independencia, pero seguramente dentro del marketing político de héroe patrio que se autonombra Andrés Manuel, seguramente este 27 de septiembre dirá que le tocó el verdadero bicentenario porque al final es en el 2021 cuando se cumplen los 200 años de ya la firma de la independencia de México. Pero bueno, es el grito de independencia este día miércoles, el tercer grito de Andrés Manuel López Obrador, en una plaza desgraciadamente para él vacía por el tema del COVID. Recordemos que si una de sus grandes habilidades políticas es la convocatoria de muchísima gente de Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, este año, desgraciadamente por COVID, pues tiene que seguir siendo en una plaza cerrada y pues bueno, gritando temas importantes donde resalta los valores humanos como la honestidad y celebrando el tema de los pueblos prehispánicos, como comentamos al inicio del programa. Y pues bueno, ¿qué te pareció el grito, Carlos? ¿Qué contextos ves en este tercer grito de Andrés Manuel? El grito está plagado del sello y de la firma de Andrés Manuel López Obrador, es todo el estilo que él está acostumbrado o que ha construido después de estos años. Un grito pues, bastante, una ceremonia bastante austera. Por ahí estuve leyendo comparativos de los presupuestos gastados en anteriores celebraciones patrias
y la realidad es que sí hay por lo menos un 20, un 25% de ahorro en esta parte, considerando únicamente el evento como tal, no los grupos que estuvieron en pasadas festividades patrias en la Plaza de Armas, en el Zócalo capitalino. Aquí cabe mencionar, Rodolfo, que a mi gusto se le ha permitido al presidente gobernar desde la tranquilidad de no tener enfrente a un rival político del peso o del tamaño para inestabilizar o para cuestionar como él representaba en el pasado. Recordemos que Andrés Manuel hacía sus videos que en la gasolinera criticando el precio de los combustibles, criticando diferentes puntos de gestión, que las casas blancas, que etcétera, ¿va? Y adicional, bueno, pues los famosos plantones, ¿va? Que duraron ahí muchísimo tiempo. Estábamos platicando off records ahorita offline, Rodolfo y yo, acerca de qué pasaría en este momento si existiera una figura tan importante en la oposición, en el que con todo, con toda la coherencia o con toda la integridad de poder presionar al gobierno actual, hiciera un plantón en Reforma, secuestrara el Zócalo capitalino como lo hizo Andrés Manuel, se autonombrara o se proclamara el presidente legítimo ante una situación como la que hizo Andrés Manuel López Obrador, y coincidíamos en la parte de que hoy día, en primera instancia, no existe una figura de oposición con la proyección, la fuerza, el arrastre político que tenía Andrés Manuel como oposición, y en segunda, no me parece que Andrés Manuel tuviera la paciencia o la apertura para permitir que estos espacios fueran abiertos, que ha dado vestigios recordemos, uno de los temas que citamos hace 2 semanas, la visita de Andrés Manuel López Obrador para dar su mañanera en un estado fuera de la capital del país, donde fue interceptado por una manifestación de maestros, y pues ahí pareciera que él permitió todo aquello que él mismo marcó la pauta de cómo hacerlo, ¿no, Rodolfo? Sí, en el 2006 recordemos que el último grito de Vicente Fox no se dio en el Palacio de Gobierno como todos los presidentes lo han hecho, bueno, por lo menos en la época que nos ha tocado, y lo hizo en Dolores Hidalgo, y en un lugar emblemático por el tema histórico del grito de independencia original, pero en realidad fue por ese tema que bien comentas, en el 2006 cuando gana Felipe Calderón las elecciones de una manera, con un margen muy pequeño y con los cuestionamientos del voto por voto, casilla por casilla. Es hasta el 15, 16 de septiembre cuando este plantón se levanta, durando alrededor de más de 50 días, todo lo que es el Zócalo, todo lo que es el Paseo de la Reforma, pues un plantón difícil de igualar por el tema el número de personas que tuvieron ahí. Fue una muestra del poderío político de Andrés Manuel López Obrador, que él mismo habla que a lo mejor le pasó factura por el tema de no aplicarse a las reglamentaciones, pero sabemos que también mostró un músculo político, pues que lo mantuvo ahí. Digo, al final siempre se habla de la fuerza que fue agarrando a través de todos estos últimos 30 años Andrés Manuel López Obrador, y ese fue uno de los temas fundamentales. Una pregunta que yo te haría, Carlos, es, ¿qué haría Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué opinaría Andrés Manuel López Obrador si un personaje político fuerte de oposición tomara el Zócalo y no le permitiera hacer su grito en la independencia, obviamente pensando en que no hubiera un contexto del COVID? ¿Cómo, qué opinión tendría el Andrés Manuel López Obrador del 2021 de un libertador de México que tomara el Zócalo porque no estuviera de acuerdo con las ideas totalitarias de Andrés Manuel López Obrador? ¿Tú qué crees que pensaría ese Andrés Manuel López Obrador del 2021 del 2006? Creo que Andrés Manuel ha madurado bastante en esta parte, es de alguna forma integra su postura, su filosofía. Lo acabamos de vivir con la reubicación o con la parte que estaban retirando la estatua de Cristóbal Colón ahí bajo la influencia o la protesta de diferentes grupos.
y iban a colocar por ahí una imagen de una escultura de una mujer nativa mexicana o de la mujer indígena, ¿va? En el contexto del Día de la Mujer Indígena. Entonces, pues finalmente él ha venido construyendo una imagen a manera de buscar no parecer un gobernante totalitario que no ve de alguna forma la Vox Populi, ¿va? Entonces, en este momento creo que no le convendría en primera instancia que hubiera una figura que estuviera gestionando la oposición desde una vertiente tan agresiva como él lo hacía. Sin embargo, a estas alturas yo creo que ya no le podría funcionar el tratar de mermar porque pues él ya lo hizo, ¿ah? O sea, él ya conoce el camino, él fue quien marcó la pauta. Entonces, creo que parte del trabajo de Andrés Manuel López Obrador ha venido a ser el construir un entorno político donde no existan rivales de peso. Sí, creo que dices comentarios muy, muy acertados. Algo que le ayudó a ganar a Andrés Manuel esta tercera elección de presidente fue ese cambio radical de postura, donde de ser un aguerrido líder de oposición, se fue convirtiendo, esas canas se fueron significando paciencia y tranquilidad en la toma de decisiones. Creo que eso le ayudó mucho, pero sí yo vería un poco, en esa misma pregunta que te hago, un poco de incongruencia y yo pensaría que Andrés Manuel diría que pues son gente que no quiere el cambio de nuestro país, que está deteniendo la verdadera transformación de México, que él es ahora sí que el enviado para liberar a los mexicanos y que quien está en contra, pues bueno, está equivocado. Entonces, más que nada, eso es lo que yo vería, que de acuerdo a las situaciones, el presidente califica las cosas de acuerdo a donde está parado él y no desde un punto de vista objetivo y equilibrado como tratamos de hacerlo aquí en Equilibrium, Carlos. ¿Cómo cierras el tema del grito? Pues bueno, ya 211 años de ser libres, Carlos. Texto complicado, no siendo marcado por la falta de oportunidades laborales. Se ha recuperado algo, pero no estamos en las instancias que deberíamos parecer. Un grito que marca la pauta de la mitad de su mandato, donde a mí no me parece que haya mucho que abonarle. Ahí está el contexto de que fueron acompañados por los representantes cubanos, él citando que son invitados de lujo. Fue criticado, él sabía que iba a ser criticado. Me parece que él busca esta sazón y condimento para este tipo de hechos o de eventos, para darle de comer un poquito a la prensa, a la oposición, para buscar gestionar o buscar impregnar esa forma tan básica en la que Andrés Manuel le sigue dando migajas de temas a los diferentes grupos opositores. En base a esto, te podría decir que Andrés Manuel es un excelente actor político, un excelente estratega en esos términos. Va mucho que desear en el desempeño de otras gestiones, pero en este caso yo diría que su plan va viento en popa. Así es, Carlos. Bien mencionas una parte importante, no deja de meterle ahí cuestiones de polémica al invitar al presidente de Cuba, al nuevo presidente de Cuba, porque al final sabemos que hablar de Cuba es hablar de socialismo, hablar de ideas contrarias al imperio estadounidense y bueno, pues todo un tema siempre con Andrés Manuel López Obrador. La verdad que, pues bueno, un buen grito y al final recordar que esta nación nos ha costado mucho construirla entre todos y pues tenemos que seguirla construyendo, Carlos. Pues bueno, ya para terminar el tercer y último tema de la noche, tenemos el tema de Oaxaca, donde ya a través de diferentes presiones sociales y la creación de un tendedor afuera del Congreso, se aprueba
un registro de deudores alimentarios morosos en Oaxaca. Es decir, un instrumento, un padrón que pretende registrar a todos esos padres que desgraciadamente se desaparecen de la educación de sus hijos, llámese por una separación de matrimonio, por una separación de pareja, pero que además de no participar presencialmente, pues bueno, se desaparecen en el tema económico, y pues ahí se habla de que si ya estamos avanzando en diferentes temas de sociales en pro de la mujer y en pro de la igualdad, pues bueno, también aunque la naturaleza haya decidido que las mujeres sean quien porten en su vientre al bebé y después tengan este nacimiento, pues no quiere decir que eso exima al hombre de cuidar a su hijo y mantenerlo. Al final, pues es un avance importante en Oaxaca que seguramente, como muchas leyes igualitarias y que ahorita están tomando mucha fuerza, pues bueno, pueda propagarse a nivel región, en varios congresos, y que no dudes que sea un tema que se convierta en nacional muy pronto, Carlos. ¿Cómo ves este tema? Rodo, es un tema bastante candente. La realidad es que la paternidad responsable, el hecho de que exista la creación de este registro y que incluso en Oaxaca, en una de las plazas públicas más importantes, ya estén exhibiendo con lonas, con mantas, las fotografías de estas figuras, y donde tengo entendido que va implícito que las personas que estén integradas a este padrón, a este registro, van a perder privilegios como la capacidad civil de contraer matrimonio en una nueva instancia, y por otro lado no van a permitirle el hecho de que esté buscando una adopción de un menor. Eh, Me parece un tema que está por demás citar que es correcto. Me parece que la responsabilidad después de tener una una criatura, un bebé, pues no nos exime, va, independientemente del contexto se haya implicado, si haya sido una separación, si haya sido un tema distinto, si está comprobado la paternidad y hay un desentendimiento, una irresponsabilidad en cuanto a temas afectivos y económicos, pues es importante que nos obliguemos, como la ley obliga para tantas muchas otras cosas, a patrones, a personas físicas, morales, etcétera. Nosotros como figuras o como padres, como responsables de pequeños niños, es importante. Y es triste también, en cierta forma, que se tenga que recurrir a la autoridad para forzar a las figuras que estén incumpliendo con sus responsabilidades cabalmente, Rodolfo. Sí, digo, al final la sociedad ha ido avanzando en los aspectos que hemos avanzado, gracias a estos encuadres de contrato social o de legislaciones que nos ayudan a llevarnos por el caminito correcto. Sí, cuántas veces no conocemos situaciones de niños que por X o Y razón su padre no está físicamente presente, y pues bueno, tampoco el apoyo. Leía, escuchaba, veía videos sobre estos colectivos de Oaxaca que decían, pues estos no los desaparecieron, a diferencia de las familias desaparecidos por la violencia que impera en el país, estos solitos se desaparecieron, pero presencialmente y económicamente. Y de verdad así lo decían, o sea, lo decían de manera irónica, pero pues muy cierto. Y yo creo que sí debe ser importante que el Estado intervenga en esta parte. Digo, a lo mejor uno lo ve desde la óptica en la que está viviendo. Digo, sabemos que ambos tuvimos esa dicha, ese milagro de ser padres ya en una edad muy madura, después 31 años, y a lo mejor la forma de pensar es diferente a un padre que engendra un bebé a los 17, 18 años, con todo la responsabilidad encima y empezando a vivir. Pero sí, al final, si hablamos de derechos universales como la equidad, como el derecho a la vida, como el derecho a decidir, también un ser humano que va naciendo y que tenemos identificados quiénes son sus padres, pues bueno, deben de
de adquirir esas obligaciones de darle la vida digna. Sí debe de ser el gobierno un juez, un árbitro, donde exija la vida digna de los pequeños. A lo mejor también las instituciones deben ver cómo apoyar la infancia sana, la infancia segura, y con los mínimos necesarios para alimentación y para vestimenta, vivienda, etcétera, pero también que los padres que están obteniendo un ingreso, pues bueno, se hagan responsables de estos pequeños. Se debe buscar que a lo mejor el gobierno les multe, les requiera para que se les obligue a dar una parte importante. Digo, sabemos que al final se puede demandar, es el tema de la pensión alimenticia, y el padre está obligado a pagar, si no, no puede ver al hijo. Pero pues en el caso en el que se decida alguien cambiar de estado, cambiar de ciudad, y hacerse el desaparecido, pues bueno, no hay una legislación que le obligue a ayudar a la madre a llevar este compromiso, porque al final la madre, que es quien tiene al bebé, pues bueno, no se desprende de esta responsabilidad, no en el mayor de los casos, y pues bueno, al final estas legislaciones buscan proteger al menor en ese financiamiento para que ellos puedan tener una infancia y adolescencia digna, Carlos. ¿Tú qué otras visiones tienes de este tema? Sí, yo creo que todos tenemos a bien recordar o a mal recordar o conocer a alguien, ya sea mujer que se queja o hombre que sabemos que no ha tomado la responsabilidad de la forma adecuada, que está en una situación como esta. Creo que hay diferentes matices. A mí me ha tocado convivir con personas que en efecto buscan de manera arbitraria el evadir su responsabilidad, incluso buscan tener ingresos que no vengan reflejados vía nómina para evitar pues cumplir con su responsabilidad cabal, ¿no? Nóminas por fuera, pagos en efectivo, situaciones como estas. Y también me ha tocado escuchar comentarios lastimosamente de figuras maternas que están buscando precisamente el tema de la pensión en tiempo y forma, donde en algunas ocasiones los recursos se utilizan para otras actividades. Es importante citarlo. Estamos ante una perspectiva o buscando equilibrar un tema y hay que tocar ambos aristas de la canción, vaya. Entonces, en este caso, responsabilidad de ambos padres, responsabilidad afectiva, responsabilidad económica, estar ahí cuando tenemos que estar, independientemente del resultado de una relación que pudo haber sido fallida por alguna razón. Nosotros somos quienes decidimos con quién estamos y los pequeños no son los responsables de las decisiones de los adultos, ¿va? La responsabilidad sí va implícita en el hecho de ser padres. Sí, con estos comentarios, bien recuerdo ese picante humor mexicano de los memes que ponen, oye, ¿por qué se desmayó esta chica? Es que la pensión se la dieron en especie, ¿no? Pero digo, al final es parte del humor mexicano, pero yo creo que arriba del 90%, 95% de las situaciones es el hombre, desgraciadamente, quien no da los básicos necesarios para el sustento. O a veces, digo, sin hablar de posibilidades económicas, pues ya con 200 pesos a la semana, ya hemos visto muchos comentarios de que no, pues ya te di dinero, oye, pues con 200 pesos, ¿qué haces a la semana, verdad? Entonces sí se debe regular cuotas mínimas, entendiendo como base un salario mínimo. Si el salario mínimo está aproximadamente entre los 200 pesos diarios, 6,000 pesos mensuales, pensando en un padre que tenga cierta cantidad de hijos y cierto ingreso, pues bueno, ¿cuánto sería el mínimo para que un padre tenga que aportar para el sustento de estos pequeños? Y también el gobierno ver de qué manera ayudar a ese impulso de todos los temas, porque estamos hablando vestimenta, alimentación, educación, etcétera, etcétera. Y Carlos, pues sabemos también que, digo, ya en otros contextos, cuánto cuesta la vida hoy en día, tan solo para mandar a tu hijo a una escuela pública, libros, uniformes, desayunos, alimentación en la casa. Y bueno, ya son otros temas donde se debe buscar también compensar
la incapacidad económica del país de tener sueldos más equilibrados. Pero sí, creo que esta situación viene para apoyar a bien. Si al final le pone un candado a la economía de los masculinos, porque pues al final es quien más, en mayor porcentaje falla en este tema de la pensión alimentaria, pues bueno, yo lo veo bien. Al final te digo, el ser humano es una especie que se ha ido encuadrando gracias a estos contratos sociales y estas legislaciones que nos van obligando culturalmente o legalmente a hacer las cosas por el buen camino y por el bien común. Yo lo veo algo muy positivo y esperemos que se pueda ver efectos positivos y que se puedan compensar en las situaciones. Como bien dices, hay contrapartes de algunas mujeres que pueden abusar, como en todo, siempre sale algo bueno, siempre va a haber quien le vea el lado negativo. Pues bueno, ver cómo encuadrar estas situaciones para que no se vuelva injusto al lado contrario, Carlos. ¿Tú cómo concluyes este tema? Seamos responsables. Insisto, la responsabilidad afectiva y económica para los pequeños es un tema que no debería estar perseguido o impuesto por la ley. No deberíamos permitir que llegáramos hasta esas instancias. Finalmente, existe un buen número, un porcentaje alto de padres ausentes. En estas vertientes, es importante que seamos responsables de nuestros actos, de nuestra sexualidad en este caso, ¿va? Existen muchos métodos, hoy día se están regulando ya el tema del aborto legal, digno, seguro, en varios estados del país y bueno, pues la intención es que finalmente todo esto pueda coincidir en una paternidad responsable tanto para varones como para mujeres, ¿va? Así es, Carlos, totalmente de acuerdo. Digo, al final, todos estos temas nos pueden parecer correctos, incorrectos, pero todo va para empujar una estabilidad civil y social más correcta y donde todos tengamos mejores posibilidades. Al final, como bien comentas, el apoyo a la decisión, podrá haber personas que estemos a favor de la vida, a favor de decidir, pero todo es para tener una mejor calidad de vida, que si una persona llega a este mundo tenga una mejor calidad de vida y bueno, estas reglamentaciones también vienen a apoyar. Si ya tienes una criatura, pues bueno, darle lo mínimo básico digno para que tenga educación, vestimenta, un techo donde vivir y desarrollar una infancia sana y feliz, donde haya risas, donde haya alegría y no estemos pensando en qué va a pasar mañana y qué vamos a comer, porque donde bien dicen algunos, parafraseando algunos dichos, pues bueno, donde hay hambre no entra el estudio, donde hay hambre no entra el conocimiento. Y pues bueno, hay veces que la educación primaria es un lujo cuando en realidad debería ser algo básico para todos los niños mexicanos, Carlos. Y pues bueno, con eso yo me despido. No sé si tengas algún comentario más. La verdad es que muy buenos temas y pues gracias por estar equilibrando, Carlos, y a todo el público que nos está viendo ahí desde las plataformas. Un enorme agradecimiento a toda la audiencia, varias semanas ya en este proyecto que tenemos Rodolfo y su servidor. La verdad es que muy enriquecedor, muy contento siempre de ver la respuesta de todo nuestro auditorio, un tema que nos impulsa y nos motiva para seguir dándole continuidad a este programa, a Equilibrium. Estamos buscando adoptar posturas siempre equilibradas, siempre ecuánimes, siempre buscando aportar algo adicional a lo que los medios de comunicación tradicionales exponen, porque finalmente la información la encuentras te bombardea todo el tiempo. Estamos sometidos a diferentes redes sociales, televisión, medios digitales, impresos, radios, podcast. Entonces, nosotros estamos buscando precisamente generar una perspectiva desde nuestra verdad, desde nuestra posición en la sociedad, en el mundo, donde sabemos que se sienten identificados y también existen varias posturas que nos dicen, oye, a mí me parece que están en un contexto fuera de lugar, ¿va? Eso también nos enriquece. Les agradecemos de nueva cuenta. Esto fue Equilibrium. Muy bien, Carlos, y apoyando tu comentario, bien hecho ese comentario, es que al final no es la opinión de Rodolfo, la opinión de Carlos, sino tenemos una mesa de análisis donde buscamos la opinión más objetiva,
no es si yo soy pro vida, no es si yo soy pro decisión, más bien cuál es el contexto más correcto para la sociedad con base a los valores y a la realidad actual. Esto es Equilibrium Foro, síganos por YouTube, síganos por Facebook, síganos por Anchor y por Spotify para que también puedan ahí escucharnos mientras van manejando. Que tengan una excelente noche y muchas gracias a todos. Estén muy bien, un fuerte abrazo, saludos.